Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos al segundo encuentro de compartir saberes, experiencias y conocimientos en el área de inglés, una asignatura que está a cargo de la licenciada Sandra Cruz y que el día de hoy pues vamos a abordar la unidad temática número 2. Primeramente quería indicarles que ya se encuentra disponible en plataforma las calificaciones correspondientes a la primera evaluación, las cuales pueden revisar y pueden consultarlas e indicar las dudas e inquietudes que tengan al respecto. Seguidamente, les quería informar que en plataforma también disponen del material correspondiente a este encuentro, el cual está referido a las estrategias para la comprensión de textos en inglés. Son unas estrategias de comprensión lectora que se han dispuesto para la consulta y para el apoyo bibliográfico o de consulta que va a servir a la unidad, a la evaluación número 2, las cuales deben revisar, consultar y sobre todo profundizar, ya que sintetiza de manera muy resumida algunas de las estrategias que se aplican para abordar textos en inglés y van a ser de utilidad en el ejercicio, en el desarrollo de sus diferentes carreras. Y posteriormente, pues, va a ser la base para fundamentar los conocimientos, los aprendizajes de lo adquirido en el ejercicio laboral o en diferentes áreas de su desenvolvimiento profesional o social. Bien, como les indicaba previamente, hoy vamos a abordar la unidad número 2, la cual está señalada, identificada como las estrategias para la comprensión de textos en inglés o estrategia de comprensión lectora. Les indicaba que allí en plataforma hay una guía de consultas, de orientación, y pues hoy por razones de tiempo vamos a abordar algunas de ellas, dando una noción, una mirada a su importancia y su función en el aprendizaje de un idioma. Primeramente, antes de entrar a la clasificación o listado de esas estrategias, quisiera darles una noción de lo que se considera leer, tomando en cuenta que es un acto complejo, es un acto, una habilidad cognitiva que se desarrolla en el ejercicio, en la práctica constante y que se nutre de diferentes contactos e interacciones con textos escritos. Ahora tenemos los libros virtuales, antes eran solo físicos, pero de igual modo, pues para su abordaje es necesario contar con herramientas que nos faciliten su comprensión, su interpretación y si es posible, pues su aplicación al área que necesitamos. Partiendo de ese principio, pues definimos leer no solo como un acto de decodificación, sino como un acto de comprensión, un proceso que implica otros subprocesos o procesos de menor complejidad. Para hacer una buena lectura se debe pasar por el proceso léxico, que es el reconocimiento de las palabras. Lo hacemos desde las etapas tempranas de la educación formal. Eh, Luego se va avanzando o profundizando en este proceso hasta llegar a un proceso más avanzado, que es el de la combinación de palabras en, en oraciones y posteriormente en textos. Y este proceso de conexión entre las palabras o proceso sintáctico ya implica el identificar y el reconocer esa combinación, esa interrelación que existe entre las palabras para formar oraciones con sentido completo, con sentido amplio, como unidad de información. Y la conformación a partir de la oración, pues
la estructuración ya de textos, de párrafos y de textos más avanzados. Y seguidamente, el proceso de lectura implica un proceso más amplio, más acabado, que es el de la comprensión o interpretación de significados, que se refiere a la semántica. Es el deber ser, cuando se aprende un idioma, que se lleguen a esos niveles de complejidad, por cuanto, recordando un poco la definición de leer, leer es comprender y dar significado a un texto en situaciones reales de uso, ya sea para informar, para obtener información específica, para entretener o para comunicar. Bien, en ese sentido, para mejorar o lograr competencias comunicativas para la comprensión lectora, pues se sugiere unas estrategias que van a depender de factores internos, es decir, las que posee el lector, como los conocimientos previos, las experiencias o nociones del tema, como la motivación y la necesidad que se tiene para la lectura o para un tema en específico, pero también depende de factores externos como la estructura del libro, como la organización textual, el estilo, y que combinando esos dos elementos, los factores externos y externos, pues se van a lograr el propósito que es la comprensión lectora. Para el abordaje de esta temática, pues voy a dar noción de algunas de ellas, de esas estrategias, partiendo de las que más se emplean, son más funcionales en el aprendizaje del inglés, de las más comunes y las más usadas, como son el skimming, el scanning, la predicción, los cognados, las inferencias, en fin. Si ustedes revisan el listado, pues eh, lo, esas estrategias no son excluyentes ni son separadas unas de otras, por el contrario, se combinan o se interrelacionan tanto que en una estrategia puede estarse aplicando otra para complementar ese complejo proceso de lo que es la interpretación y la comprensión de textos. Llegando a la definición del proceso de skimming, skim significa ojear. Ojear es echar una mirada, un vistazo, dar una mirada general para obtener, para extraer la idea general de un texto. Para esto, estrategia, pues hay algunas sugerencias sobre cómo aplicarla. Para tener esa idea o noción general del texto, como es una de las características de la lectura rápida, se puede leer el título general del texto o del libro, se pueden leer la introducción, se puede leer los encabezados, títulos o subtítulos, se puede además leer la primera oración o el primer párrafo, recordando que normalmente, casi de manera general, en la primera oración está condensada la idea general de un párrafo y a su vez la introducción también se dan nociones generales de lo que se aborda en el contenido general de un texto. Es importante también en esta estrategia para la comprensión lectora hacer uso de las ilustraciones, dibujos, iconos, elementos visuales de impacto, hacer observación de los gráficos que pueda contener, gráficos, tablas, ilustraciones, eh, las diferentes variantes textuales que nos podemos encontrar en un texto, como son las negritas, las itálicas, los subrayados, las mayúsculas. También podemos encontrarnos diferentes colores de la fuente, y de allí podemos tomar
la noción del contenido general o la idea general del texto. También se puede recurrir al resumen o último párrafo cuando lo contiene para centrar la atención en la idea que se busca, que es la idea de qué trata el texto. También se puede hacer la revisión del índice y allí pues observar los diferentes temas o apartados en los que está estructurado el texto. Esas son algunas de las ideas, de las recomendaciones para aplicar el skimming. Skimming empieza con S, K, I, M. Y en sustantivo es skimming. Bien, esa estrategia la aplicamos con mucha frecuencia en nuestro idioma español y a su vez es válida para aprender a obtener, interpretar la idea general de un texto en inglés. Y de igual modo podemos hacer uso del scanning. Scanning, recordando su traducción, es explorar para buscar información detallada o determinada o información precisa sobre un tema de interés, sobre determinado tema que se amerite o que se requiera. En el scanning hay un poquito más de profundidad en la lectura, aunque sigue siendo una lectura rápida. No se hace tanto detalle, pero sí se toma la información que se requiere. Es una lectura detallada para tomar información precisa. Para el scanning se recomienda que se haga una lectura desde la parte superior, siguiendo hasta la parte posterior o final del texto, buscando la información que se requiera, el detalle o la frase, la palabra, el vocablo, la frase o la información que se esté buscando, ya sea para la consulta académica o para la diferentes propósitos que se le estén dando a la lectura. Para la realización del scanning se puede también recurrir a la tabla de contenido, donde se puede observar qué temas o qué tema específico nos interesa y sobre ese índice o tabla de contenido, pues abordamos el que sea de interés. También se puede recurrir a las viñetas o a a los cuadros o recuadros de contenido, porque allí señalan algunos títulos o subtítulos que resaltan y sobre la observación o determinación de esos subtítulos o títulos separados en viñetas o recuadros, pues podemos también encontrar la información que se está buscando. También se puede, para el scanning, se pueden recurrir a, igualmente como en el skimming, a las ilustraciones que nos ayudan a detallar visualmente dónde está contenida la información que estamos buscando. Las ilustraciones, las variantes tipográficas o el tipo de letra, si hay en el tamaño de la fuente, que varía de más importante al de menor, al que lo que se llama cuerpo, si hay itálicas o negritas, igual si hay subrayados. Esos elementos textuales nos ayudan a precisar la información que se está detallando, como una fecha, por ejemplo, determinada fecha, eh, elementos que se requieran y se precisan a través de esa lectura tipo scanning o lectura de exploración. Es de igual importancia cuando aplicamos o abordamos un texto, hacer predicciones, hacer anticipaciones. Predicting es una estrategia que permite anticipar o hacer supuestos sobre el contenido de un tema, de un texto determinado, por cuanto nos refiere o nos alerta sobre el posible contenido, haciendo hipótesis o supuestos que pueden comprobarse o pueden rechazarse
dependiendo de nuestro conocimiento del tema, de la importancia, del nivel de experiencias previas o conocimientos que tenga el lector sobre el tema. De allí que podemos hacer uso de esas anticipaciones a través igualmente de ilustraciones, a través de un título del mismo autor, tomando algunas informaciones referidas al autor. Podemos acercarnos, aproximarnos hacia el tema del cual trata. Se hace igualmente si la lectura refiere a un tema grupal, podemos hacer diferentes hipótesis y hacer una lectura crítica de una interpretación para posterior lectura crítica, ya que contrastamos nuestra información o lo que nosotros creemos que pudiera pasar con la información real que contiene ese texto. Como les indicaba previamente, esas estrategias no son excluyentes. Puede darse todas o alguna de ellas y lo hacemos en nuestro idioma, en español, lo cual nos da como una base, un soporte para luego aplicarlas en la aprendizaje para el desarrollo de competencias comunicativas, en este caso del lenguaje escrito. También podemos hacer el uso o recurrir al uso de la estrategia de los cognados, recordando o explicándoles que los cognados, se escribe cognates, son palabras de similar escritura y a veces pronunciación de un idioma a otro, en este caso de inglés a español o de español a inglés. Los cognados son vocablos similares, se le llaman vocablos similares, se le llaman parientes, palabras que son parientes, palabras similares y que facilita o permite de una manera rápida hacer obtener esa traducción o esa interpretación del texto muchas veces sin necesidad de recurrir al diccionario. A veces se recurre al diccionario para comprobar que estemos utilizando el término correcto o el más cercano a la traducción, sobre todo si se trata de un texto de carácter científico, por cuanto se requiere la definición más exacta y más aproximada a lo que quiere, a la idea o a la opinión o al escrito de ese autor. Pero también en este caso de los cognados es importante señalar que hay unas palabras que parecieran cognados o son cognados pero de carácter negativo, es decir, son falsos cognados porque sugieren una traducción similar, pero desvían su traducción a otro contenido, a otro significado que no es el que uno espera. Estos cognados se les llama, como lo dije, falsos amigos o falsos cognados y aunque aparecen en textos, son de menos frecuencia, de menos utilización que los cognados verdaderos. Doy un ejemplo de cognado verdadero como hospital, como central, como park, como car. Son palabras que son tan similares de un idioma a otro que se hace innecesario buscar una traducción, hacer uso del diccionario para una traducción similar. Se puede ajustar a la acepción que más concuerde, que más concordancia se dé en el contexto del que se esté manejando, pero en realidad son muy fáciles de entender y de identificar. De hecho, de las herramientas que más fácilmente nos apoya para entender
el contenido para hacer interpretación o comprensión de texto son los cognados. En un ejercicio, en un texto determinado, donde en un párrafo haya varios, más de un cognado, pues nos da ya una idea muy cercana al contenido, a la idea principal o al elemento esencial de ese párrafo. Es por ello que los cognados, el buen uso de esos cognados nos apoyan y nos orientan sobre la base de lo que ya conocemos, de lo que forma parte de nuestros vocablos. Recordando un poco la unidad 1, sabemos a veces por ejemplo, que el cognado human, humano, eh, es un sustantivo y que normalmente va modificado por un artículo o por un adjetivo. Esos elementos estructurales de los cuales nos referíamos en la unidad anterior, junto con ya la composición del texto como tal y la observación de estos términos en eh, en un escenario más amplio, ya podemos hacer una ubicación más precisa del mismo. Les indicaba que los cognados negativos o falsos cognados, por el contrario, desvirtúan un poco porque no significan lo mismo ni del inglés al español. Les doy el ejemplo del cognado exit, que se parece a la palabra éxito, pero no corresponde con esa traducción. Exit no es éxito, sino es salida. Está el falso cognado brave, se escribe brave, se pronuncia brave, y no significa bravo, sino significa valiente. Está el cognado fin, que debería ser fin, si estamos haciendo una asociación entre vocablos similares, pero no significa fin, significa aleta. Podemos colocar también como ejemplo el falso cognado robe, se escribe rope, como similar a ropa, pero no significa ropa. Ropa es clothes. De allí que este vocablo significa lazo o cuerda. Y hay muchos más. Eh, Aclarándoles, como ya lo dije anteriormente, que son muchos más los cognados verdaderos, es decir, los que nos dan la orientación y la guía, que los cognados falsos. También podemos hacer mención o referencia a otras estrategias que se utilizan también, como la inferencia, que también es muy similar a la anticipación, porque sobre la base de lo que conocemos, hacemos una deducción del contenido. Las inferencias son también procesos mentales en el cuales se adivina, se, se anticipa cuál es el contenido de un texto. También podemos hacer mención a la lectura detallada, también otros autores le dicen lectura intensiva, donde ya no solamente se halla la idea principal o la noción general del tema, sino que se profundiza ya a través de una segunda o tercera lectura a dicho contenido. Ahí ya se hacen preguntas con mayor profundidad acerca de su contenido y ya se está en capacidad de dar respuesta. Son las respuestas, ejercicios tipo cuestionario, donde no solamente mencionamos un tema en particular, sino que ya podemos responder detalladamente un listado de determinada cantidad de preguntas que sean formuladas. ¿Por qué? Porque ya se ha leído una, dos o hasta tres veces el contenido del texto y ya nos aproximamos a la respuesta muy particularmente. También podemos utilizar las estructuras textuales como apoyo a este proceso de comprensión lectora.
También están las claves del contexto, que para eso sí hay un abordaje complejo sobre las categorías que se está utilizando, sobre si es sustantivo o es adjetivo, sobre qué función está cumpliendo el verbo, en qué tiempo está. Estas claves estructurales requieren un estudio amplio y profundo, de manera que ya se tenga no solamente conocimiento del texto como tal, sino también la base estructural, sintáctica y semántica del idioma, por cuanto su abordaje requiere conocimiento lingüístico, la parte gramatical, el uso adecuado del idioma, y pues para eso también son ejercicios mucho más amplios y más completos. Bien, de manera resumida, pues les invito a que compartan estas lecturas, les den aplicación en la ejercitación permanente, apoyándose en sus conocimientos, ¿no?, del idioma, en la variedad de recursos que le ofrece hoy en día la tecnología y muchas herramientas de las cuales podemos echar mano para desarrollar competencias comunicativas que nos lleguen a ese nivel superior que se busca con el abordaje de un texto en inglés, que es la comprensión lectora. Eh, Se lee para comprender, si no queda un elemento allí vacío que no genera conocimiento como tal, sino sería una simple decodificación, un, otra finalidad que se le dé al contacto o a la interrelación con ese texto escrito. Para la evaluación de la unidad número 2, van a tener igualmente disponibles en plataforma las instrucciones, los criterios, la ponderación y demás factores o elementos que se requieren para una óptima presentación de las actividades evaluativas. Haciendo un poquito de revisión a la primera actividad, pues han presentado satisfactoriamente, ya tienen las calificaciones en plataforma y de igual modo pues se les recomienda la revisión del material bibliográfico, la referencial, material de consulta que se les da allí, y no quedarse solamente con esa explicación o los minutos que compartimos aquí de manera virtual, que ustedes pueden ahondar, pueden establecer una consulta para ampliar y profundizar esos puntos específicos que sean de su interés y que sea necesario abordarlos con mayor profundidad. Eh, También recordándoles que pueden escribirme a través de la mensajería, eh, pues superando algunos obstáculos, se trata de dar respuesta en la brevedad, y así el tiempo y los recursos tecnológicos y electrónicos lo permitan. No obstante, pues estoy en constante revisión de la información que puedan aportarme, de las inquietudes que ustedes puedan realizar. Es necesario para la próxima evaluación, tomen las previsiones, realicen con anticipación la lectura del material, compleméntelo para lo que se proponga, se plantee de evaluación, y además no dejen para última hora para las entregas, porque les puede generar dificultades para la calificación que no son necesarias, que se pueden evitar. Reiterándoles que cuentan con mi apoyo, con mi orientación en la medida que sea contactada
para dar la información que sea necesaria. Si hay dudas en la presentación, en la parte de los criterios, si por alguna mm, circunstancia no les he podido calificar en su evaluación, me indican, vuelvo a hacer una revisión y así estamos en comunicación permanente. Bien, apreciados estudiantes, es un honor para mí estos encuentros en el momento que dispongan de su tiempo para revisarlos, para sentir el acompañamiento y darles la confianza de acercarnos de manera virtual. Igualmente pueden asistir a las aulas del IESIP y si hay puntos que se requieran para la aclaratoria, para la revisión, pues los pueden hacer. Estamos para atender esas inquietudes. Por el día de hoy nos compartimos este encuentro número 2 de manera virtual y abordando la temática de la unidad número 2. Queda tarea para la próxima semana revisar con detalle las evaluaciones y responderlas, entregarlas de la mejor manera posible, de la forma más adecuada y en función de los criterios que ya se establezcan. De mi parte, estoy agradecida por la confianza del IESIP para formar parte de este equipo de facilitadores. Muchísimas gracias y estoy a su disposición.